Arratsaldeon, vamos a poner el punto y final a esta programación especial que viene realizando Plentzia Telebista con motivo de las elecciones municipales del 26 de mayo, con un debate electoral en el que vamos a contrastar las propuestas, los planes, las ideas que dos de los grupos municipales que presentan candidatura a la alcaldía han expuesto a lo largo de estas últimas semanas, a lo largo de estos últimos días. Es un debate en el que la única norma o la principal norma es el respeto, tanto personal como ideológico, y a partir de ahí pues vamos a pedir flexibilidad en los tiempos, en las intervenciones, sin que sea algo muy estricto, que haya cierto dinamismo, ciertas interrupciones, pero también con cierto orden, valga la redundancia, para que todos nuestros telespectadores puedan tener claro el mensaje que quiere trasladar cada una de estas opciones políticas. Contamos en este estudio de Plentzia Telebista, por lo tanto, para abordar y desarrollar este debate con dos representantes de EH Bildu y otros dos de AJ-PNV. Por parte de EH Bildu tenemos al actual todavía alcalde de Plentzia, David Crestelo. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Aisea Aguiriano, Arratsaldeon, buenas tardes. Y por parte de la candidatura de AJ-PNV, Leire Gondra, Arratsaldeon, buenas. Y Elizabeth Uribarri, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Kaixo. Bueno, lo dicho, estáis de acuerdo con la única norma, ¿no? Un poco de respeto, talante, como se suele decir en la alta política, y vamos a empezar un poquito con cuestiones un poco más generales, más troncales, y luego podemos ir a cuestiones más particulares. El tiempo es el que es, y hasta dónde lleguemos va a depender un poquito también de vosotros. Entonces, si podemos ser concisos, pero ya digo, no voy a estar ahí midiendo el tiempo, ni voy a intentar no cortaros, aunque luego igual se nos achaque el que os dejamos hablar demasiado. Empezamos por lo que debe de ser el eje, ¿no? El modelo de municipio que pretendería, o hacia el que debería dirigir sus pasos el municipio desde el punto de vista de EH Bildu, de AJ-PNV, en base, me imagino, a un estudio previo de las fortalezas y de las carencias que tiene Plentzia. Es difícil concretar. Nosotros el mensaje que queremos lanzar es que necesitamos y queremos vivir en un pueblo amable, amable tanto para las y los plentziarras, un pueblo amable para las personas que nos visitan, un pueblo donde en el centro de la vida estén las políticas públicas, un pueblo euskaldun, un pueblo respetuoso con el medio ambiente y que haga frente y supere los grandes retos que tiene, porque también los tiene problemas, como no podría ser de otra manera, por desgracia, y hay que enfrentarlos. Bueno, por ser breves, bueno, el modelo sería bueno ponerlo en común, pero ahora nos estás preguntando, o sea, sí, ponerlo en común con el pueblo, con todos los sectores concernidos, ¿no? Porque sería un poco, si no, imponer modelos, ¿no? Pero a nosotros se nos antoja que podría ser bueno que Plentzia, digamos, conserve su personalidad o su idiosincrasia. A todos nos gusta o apreciamos la tranquilidad y la idiosincrasia de Plentzia, pero quizá nosotros pondríamos un poco el acento en tener actividad económica, en lograr que el pueblo tenga algún motor económico a lo largo de todo el año. Ahí nos parece que sí tenemos margen de mejora como pueblo. Generalmente se nos define, o nos definimos también nosotros, pero también desde fuera, ¿no?, como un pueblo turístico. Y sin embargo, no sé si realmente se ha trabajado, o los plentziarras, los vecinos, los empresarios, los comerciantes, desde el ayuntamiento, realmente se han dado pasos hacia ahí, ¿no? Es como un poco un quiero y no puedo. Somos turísticos porque estamos en un entorno privilegiado y poco más, ¿no? Eso es realmente compatible, por ejemplo, con el pueblo amable que promovís vosotros. Por supuesto, sin ningún género de dudas. De hecho, los datos dicen que somos un pueblo turístico. De los 10 destinos más visitados en Vizcaya, 8 están en Bilbao, uno es Plentzia y el otro San Juan de Gaztelugatxe. Y esos datos no los ofrecemos nosotros, nos los ofrecen desde Bilbao. Que Plentzia colapsa en ciertos momentos y son momentos en los que no nos gusta, yo estoy totalmente de acuerdo con Elizabeth en que queremos esa tranquilidad. Lo que pasa que es buscar ese equilibrio, ¿no?, esa amabilidad.
Hay momentos en los que Plentzia va a colapsar. Hemos tenido un fin de semana malo, estamos ansiosos de calor. Si nos vienen anunciando desde mañana que vamos a tener 20-25 grados viernes, sábado y domingo, colapsamos el pueblo. Llega un momento en que a las 11 hay que cerrar y no entran más. Eso, claro, no es compatible con la tranquilidad, pero ahí se dan una serie de circunstancias, algunas ajenas a la propia villa, que van a hacer que, bueno, pues que el pueblo se nos llene de gente y tampoco queremos decir con eso que sea malo. Y al hilo de lo que ha dicho Elizabeth, y estando completamente de acuerdo con ella, respecto a la personalidad propia de Plentzia, nosotras creemos que además, construyendo una marca propia, se oferta algo diferente a lo que ofrecen otros pueblos. Otros pueblos, por ejemplo, se han caracterizado en la propia comarca, y eso igual un poco al hilo de lo que vamos a hablar en la segunda pregunta, pero pues el cinturón de hierro de Verango, Sopela el surf, tal. Plentzia ahora mismo tiene un atractivo y es que está petado de eventos. El tejido asociativo de Plentzia es muy amplio y muy diverso. El ayuntamiento hace una apuesta por eso, no solamente el ayuntamiento gobernado por EH Bildu ahora, sino que ya se venía dando una apuesta y ahora creemos que además se ha profundizado en eso, unos eventos que son llamativos para la gente, o sea, son para nosotras amable, para las que vivimos aquí amable, y además es llamativo para que venga gente de fuera a pasar un día, a pasar unos días y visitar pueblos de alrededor, y eso un poco uniéndolo con lo que decías antes del turismo. Sí se han hecho apuestas para que sea un pueblo atractivo con el turismo, pero es verdad que lo suyo sería respetar la vida diaria de la gente que vivimos aquí. Se puedan conjugar las dos cosas. Yo solo un matiz, y sin que desmerezcan los datos que ha aportado David, todavía estoy en la duda de si somos un pueblo turístico o de excursionistas. Los expertos dicen que recibimos mucho excursionista, mucha visita de día, ¿no? Yo creo, sin ser experta y con todos los respetos, que nos falta un plus para ser un pueblo turístico, ¿eh? Pero bueno, ahí lo dejo. Yo creo que todos coincidimos en que Plentzia tiene muchísimos valores desde su entorno natural. Estamos abrazados por un meandro maravilloso de la ría y su patrimonio histórico. Tenemos un casco que yo creo que hace falta potenciar porque es precioso, y muchas veces el que viene a visitarnos tiende a hacer el recorrido de la ría, que está guay, que mola muchísimo, pero muchas veces se sorprenden cuando se meten a callejear y descubren, y quizás eso es que es lo que tengamos que saber vender nuestro pueblo, vender en el buen sentido, ¿no? En saber trasladar cuáles son los grandes potenciales de nuestro pueblo. Y además yo creo que lo interesante no es que cuando haya esos pronósticos de buen tiempo, que efectivamente peta el pueblo y estamos todos un poco saturados de gente y tal, es interesante que el visitante, no que venga a petar, pero sí que venga a visitarnos también, que seamos capaces de atraerles durante el año, porque Plentzia es muy chulo y tiene muchos atractivos en verano, pero es chulísima y tiene muchos atractivos en invierno. Entonces es donde creo que hay que quizás tejer una estrategia de proyección para que los turistas y los visitantes se acerquen en cualquier momento del año para poder visitar todo lo que podemos ofrecerle, que es mucho. Siguiendo por esa línea, de la que estoy totalmente de acuerdo, Leire, de hecho es lo que ha intentado hacer el equipo de gobierno. Pero antes de fijarnos en el visitante, lo que hemos hecho es fijarnos en los de casa. Muchas veces cuando estás en un comercio, en un bar, lo que te dicen es que ellos viven los 365 días del año y mucho viven del ciudadano, de la persona que vive en Plentzia, los 365 días del año. Por eso el foco que hemos puesto, y lo hemos puesto en la cultura y en el patrimonio, ha estado primero dirigido a la propia ciudadanía de Plentzia. Para ellos ha sacado una revista especializada donde se marcan los eventos más, sin desmerecer ninguno, pues más potentes que tiene la villa, y se les ha mandado a las casas de cada vecino, de cada vecina, para que sean ellas los propios consumidores. Un consumo que no te tiene por qué costar dinero, pero que, bueno, que hace que haya vida en Plentzia, y eso se ha notado. Y hay otra cosa, efectivamente lo que hemos intentado es deslocalizar la agenda en dos sentidos: sacarla del centro neurálgico del astillero, que sin lugar a dudas es donde más eventos se concentra, y sacarla del calendario. De hecho, hoy en día tenemos los grandes eventos diversificados entre 5 y 6 meses, diría. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y se ha empezado desde el año pasado a hacer una apuesta por noviembre, con la feria de minerales que se celebró. Yo creo que se celebró ese mes. Yo creo que para Plentzia tener una agenda así
es tremendo y es para felicitarse. Y la apuesta está en que sea continuista. Por eso, no es que antes no hubiera, antes había muchos eventos, como has dicho Aisea, lo que hemos hecho es intentar reorganizarlos y concentrarlos, cada uno la música clásica con música clásica, se ha creado el Festival de Jazz, Blues, Folk, que ya había antes conciertos, quiero decir que tampoco es que hayamos inventado, lo que hemos hecho es concentrar las fuerzas, deslocalizarlo en el calendario, deslocalizarlo del centro del astillero. Los hemos sacado al puerto, los hemos sacado a la plaza, a la iglesia, etcétera, etcétera. El año pasado poníamos el foco en el 125 aniversario de la llegada del ferrocarril, este año ponemos el foco en la Feria del Queso, porque cumple aniversario, y eso nos lleva al casco histórico, que realmente es una apuesta por la que hay que hacer. Lo que pasa es que, estoy de acuerdo con que esos eventos está muy bien, lo que es sacarlos de los meses de verano, repartirlos durante el año y que sean eventos culturales atractivos, ¿no? que sean fechas señaladas en el calendario y repartirlos por el municipio, y sobre todo lo que tú bien decías, ¿no? Poner el foco sobre todo en la persona que vive aquí durante todo el año y que quiere actividad cultural en su pueblo, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto es suficiente el tener esos 5 o 6 hitos, ¿no? de actividades, de quinchas concretas, culturales. Quizás habría que ser un pelín más ambicioso con un plan más, no lo sé, un plan estratégico que no solamente suponga la puesta en marcha de actividades, sino que también saber proyectarlos, porque aunque lo primero que haya que mirar sea que las vecinas y los vecinos tengan su actividad cultural a pie de casa, al lado de casa, también es saber proyectar, saber que la gente en Bilbao, en Sope, en Urduliz, en Barricas, sepa que en Plentzia va a haber jazz, o va a haber teatro, o va a haber lo que sea. Si realmente existe, ¿no? ese programa o ese plan de comunicación o esa manera de saber proyectar que en Plentzia se están cociendo cosas interesantes y que no se limiten solamente, que no me parece poco, a esos 7 hitos a lo largo del año, ¿no? Sino que exista ese atractivo o ese movimiento de una manera más continuada a lo largo del año. Eskatuta zenukan lehenago igual, a mí no me importa. Es que, digo, los eventos por sí están bien y generan una actividad cultural y sobre todo para los que vivimos todo el año, yo creo que al final tienes unos puntos de referencia y para los de fuera resultan muy atractivos, ¿no? La pregunta es, ¿esos eventos son suficientes para generar, además de una dinámica cultural, una dinámica empresarial o de riqueza para el pueblo en el mejor de los sentidos? O sea, que te identifiquen con ciertos hitos culturales está fenomenal y yo creo que a Plentzia le hacía falta y le hace falta, pero aparte de eso, ¿esos eventos son capaces de generarnos actividad empresarial? Quizá un poquito sí, pero por ejemplo nosotros llevamos en el programa la creación de una concejalía de turismo y promoción empresarial, es decir, podemos crear negocios alrededor de eso, negocios que den de vivir a gente que, por ejemplo, quiera vivir del turismo o de negocios relacionados con esos eventos culturales en el pueblo. Yo creo que debemos ir un poco más allá en eso. Totalmente de acuerdo, y perdona que te salte, es que de hecho no solo enfocamos que se cree negocio a través de la cultura, que ojalá, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que hacer una apuesta más allá. Estamos invirtiendo en Metro Bilbao, estamos invirtiendo en publicidad en Bizkaibus, se invirtió en la actualización del PERCO, el Plan Especial de Revitalización del Comercio, y en estos presupuestos que han quedado encima de la mesa ya se contemplaba la contratación de un técnico de cultura. Pero como dice Elizabeth, nosotros no solo ponemos el foco en que la creación de empresas esté vinculada a la cultura. Nosotros queremos, por ejemplo, el Gobierno vasco anuncia que va a crear 180 nuevos amarres. Nos parece una oportunidad excelente para que los partidos, y esa va a ser una de las estrategias también que va a tener H. Bildu, los partidos que estén en el equipo de gobierno pongan en común si hay que pedir al Gobierno vasco, aprovechando esa coyuntura, que una serie de amarres estén vinculados a empresas que tengan su actividad en la ría. Ahora mismo ya lo hay y están de una manera muy precaria. Hace poco le mandábamos una carta al director de puertos para que tenga en cuenta que de esos amarres, siempre que la legalidad lo permita, porque muchas veces no contamos con ideas muy rimbombantes, pero no tenemos en cuenta la legalidad, que siempre que la legalidad lo permita,
guarde una serie de amarres, le hemos propuesto unos 10, para que se puedan fondear en ellos embarcaciones tradicionales de la ría de Plentzia, recuperadas muchas, en este caso, en la propia Plentzia. O sea, no solo vinculamos la creación de empleo ahí tenemos una oportunidad y ojalá tengamos la suficiente altura de miras para compartir ideas y proyectos y se puedan trasladar de manera conjunta. Y creemos que eso es una oportunidad. La propia ría puede ser generadora de empresas, pero para eso tenemos que tener unas condiciones. Ay, perdona. me cacho en la mar. Decía, bueno, quería decirle al hilo de lo que había planteado Leire, que a lo mejor si nos sentáramos a hablar de un plan estratégico y nos fuéramos a los proyectos concretos, coincidiríamos en un montón de cosas seguramente, y que probablemente no coincidiríamos tanto si antepusiéramos en la creación de la riqueza o de pues la generación de una potencia económica alrededor de eso, porque para nosotras primero anteponemos a lo mejor la gente y la voluntad de la gente, es decir, Plentzia Culturas, que ha nacido un poco de la voluntad de esa gente, por cierto, muchas ajenas a EH Bildu, eso cabe destacarlo también, quiero decir, gente que se ha preocupado en hacer propuestas que para nosotras han sido interesantes, las hemos promovido desde el Ayuntamiento, y bueno, pues sí, creemos que eso en sí es un valor, es una inversión. ¿Es una inversión que no da una rentabilidad inmediata? No, pero a lo mejor a esos excursionistas o esas personas que vienen para 3 días consumen en el comercio local y en la hostelería local. Es que eso es un valor, eso es algo que para nosotras hay que poner en valor. Pero es que yo creo que por ahí va la cuestión. No es incompatible. Por supuesto la agenda cultural y los equinchas y todo lo que se organice hay que hacer pensando en la gente que vive aquí y que nazca de la gente que está aquí, que trabaja en asociaciones y en agrupaciones, eso es súper importante, pero no es incompatible con que todo ese movimiento y todas esas sinergias pues generen una riqueza económica que yo creo que es interesante, porque es que el potencial que tiene Plentzia es ese. Al final es su gente y su patrimonio y su contexto, ¿no?, para la hora de moverse y de crear movimientos culturales. La palabra contexto, y esto me da pie a preguntaros ¿cuál creéis que debe ser el papel de Plentzia dentro de la comarca? Porque bueno, tradicionalmente, en décadas pasadas, casi siglos pasados, bueno, era un poco como la cabeza de la comarca, lo cual también ha generado ciertas rivalidades con los pueblos vecinos, que en un momento determinado, y aunque no parezca muy lógico, puede pasar factura ahora, pero la realidad es que los recursos de Plentzia, comparados con los que pueden tener municipios vecinos, sin mencionar a ninguno, son menores. Igual es el momento de echarle ingenio y sobre todo de decir, solos no vamos a ningún sitio, aunque a veces pasa, ¿no? Os he oído en vuestros programas a lo largo de estos 4 años, bueno, pues la creación de una concejalía de turismo. ¿Os habéis planteado en algún momento la concejalía de relaciones con otros municipios? No hablo de mancomunidad, que eso es otra institución que va por otro camino, sino nosotros necesitamos aprovecharnos, entre comillas, de los de alrededor, tenemos que ofrecerles algo. ¿Valoráis eso o nos quedamos en el Plentzia Ndiki de antaño de somos los mejores? Porque ese modelo ya no funciona. Por eso, yo creo que ese modelo está obsoleto y está demostrado que está obsoleto. Pero igual hay que convencer a algunos de nuestras vecinas y vecinos todavía. Por eso decíamos que el modelo es bueno compartirlo, ¿no? Nosotros podemos tener una idea, Bildu tendrá otra, los demás partidos tendrán otra, pero bueno, es bueno compartirlo. Muy buena idea lo de unas relaciones interpueblos, ¿no? Es la concejalía, pues claro que sí, y yo no sé. Y creo que al principio también de este mandato, bueno, por ejemplo, ha habido una agenda cultural vasca común, pero tenemos que pensar en más cosas. Podemos, en el plano turístico, pues los que nos rodean, todos los vecinos, tienen también un potencial turístico importante. Campañas en común o cómo ser más atractivos como comarca, como zona, ¿no?, como zona de referencia y en muchísimas más cosas. Supongo que en estos debates a lo largo de la historia que se han hecho aquí en PTV, que ya tenéis muchos años, se habrá hablado de mancomunar servicios muchas veces, ¿no? Y estaríamos en otro terreno, pero que también habría que explorar, ¿no?, si se pueden mancomunar policías municipales, algún tipo de servicio como limpieza, como recogida de basuras, pero sí hay que mirar más allá. Mirándonos al ombligo no vamos a avanzar. Perdona, el otro día ponía en una reunión con Arantxa, la alcaldesa Gorliz, ponía un ejemplo que puede ser tangible en corto plazo y es muy comentado en Plentzia, ¿no? Si va a haber OTA, decía Arantxa, bueno, mira, podéis esperar, nuestro contrato ha sido 1+1, este año pasado ya es el 1S, la prórroga es este año y dentro de
o sea, 2 años de su contrato acabaría ya y sería un momento idóneo para que los dos municipios, en caso de que se quiera, saquen un servicio común. Y eso, a nosotros dentro de una reflexión en el grupo, nos lleva, lo primero, tenemos un tiempo hermoso para ponerlo en la calle y debatirlo si realmente en Plentzia la OTA es necesaria, y durante ese tiempo trabajar este servicio en común con Gorliz. Se dan pequeños detalles. Yo creo que los mejores ejemplos de mancomunidad entre municipios parten incluso de las propias asociaciones, que antes hablábamos de ellas, ¿no? Que llevan organizando eventos en común, algunos nacientes y otros de mucha solera. Pues la cabalgata Reyes se organiza en común, o el Día Internacional de la Danza se hace un día y otro, o sea, un año en un municipio y otro en otro. El Teatro Popular se hace en los dos pueblos. Los días señalados del Gasteche también se hacen una vez en un municipio y otra vez en otro. Yendo al deporte, sin menos ya, es que yo antes... Me refiero, se da la casualidad que los mayores logros se han producido en disciplinas en las que se trabaja de manera mancomunada. Me refiero, pues, yo qué sé, en el rugby y en el remo, donde se haya fútbol. Bueno, yo juego a fútbol en los dos equipos, no es por esto, pero me refiero que quizás ahora también no nos vamos a meter ahí porque perderíamos mucho tiempo, pero en el tema del deporte y en el tema del fútbol en concreto, con la problemática de las instalaciones que tiene Plentzia, igual es una buena oportunidad de buscar apoyarnos en los vecinos, pero es lo que digo, igual la principal pelea la encontramos entre nuestras vecinas y vecinos. Puede ser, por eso que... Pero bueno, compartís la idea de que hay que abrirse a por eso, supuesto, ¿no? sí. Bueno, un trabajo que se ha hecho durante la anterior legislatura, en el que han tomado parte todos los partidos, ha sido el trabajo de centro cultural para ambos municipios, que podría ser casi un hito, ¿no? Que una infraestructura así sea compartida por los dos pueblos. Y no solo eso, que hay agentes vivos que hoy en día trabajan, tienen su proyecto, que es que antes hemos estado hablando todo el rato de eventos culturales, pero no hay que olvidar efectivamente que están los deportivos y los sociales. Hay organizaciones que no solamente, que la cultura por supuesto está muy bien y además es una marca, pero bueno, hay agentes que pues por su hacer político o por su hacer social trabajan en ambos municipios, en este caso en Gorliz por cercanía y porque la realidad de este entorno es eso, es que las cuadrillas son compartidas, las familias son compartidas, incluso aquí estamos gente que hemos vivido toda la vida en Gorliz y al revés, y hay gente que es de toda la vida de Gorliz y pues anda en Plentzia. Entonces, en cuanto a Gorliz, pues eso, pues es más que nada es una necesidad y efectivamente además es inminente que nos tengamos que sentar a hablar de ciertas cosas, muy polémicas por cierto. Pero yo te he entendido al principio de la pregunta que en cuanto al tema del turismo, a ver si nos hemos planteado, en concreto has mencionado el tema del turismo, no sería ninguna locura sentarnos con los municipios de alrededor y hacer, por ejemplo, un itinerario de visita que sea compartido. A cualquier zona y dices, no del municipio, sino el valle de no sé qué. Efectivamente, sí. Entonces ahí hay diferentes poblaciones que se benefician de ese trabajo. Eso es. A mí me consta que nosotros, por ejemplo, ya estamos barajando las posibilidades, o sea, qué podría interesarle a una persona que viene en metro hasta Plentzia, por ejemplo, de Bilbo, o al revés, quedándose en Plentzia, que podría visitar alrededor y que alguna propuesta se lanzará, desde luego, si tenemos posibilidad. No puede quedarse esto en una mera declaración de intenciones. Ha puesto David el ejemplo de la OTA. En la OTA ya podríamos haber entrado a ese debate y quizá Plentzia hubiera ganado algo de tiempo cuando la puso Gorliz, donde todos los partidos por unanimidad la aprobaron en Gorliz, ¿no? O sea, no te puedes quedar en estas cuestiones de agenda común o sinergias comunes en una mera declaración de intenciones, te lo tienes que proponer y trabajarlo. Y lo digo ¿por qué? Porque también es verdad que la dinámica de un ayuntamiento del día a día es tan arrolladora que te puedes dejar llevar y eso quedarse siempre en una declaración de intenciones. O sea, te lo tienes que proponer y que forme parte de la agenda del gobierno. De hecho, es lo que ha hecho Alcaldía, ¿eh? Hay varios proyectos que están compartidos con Gorliz, que se les ha trasladado a Gorliz y viceversa, incluso el de la OTA. Nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados y ya tenemos una pequeña agenda diseñada de cómo habría que trabajar esto. Por eso decía que primero es un debate y tenemos un tiempo hermoso para debatirlo en la calle. Es un tema que está candente y podemos aprovechar ese impasse que nos da que el trabajo de Gorliz, el contrato de Gorliz no ha finalizado.
Continuando con cuestiones un poco troncales, tradicionalmente se ha establecido una dicotomía que no sé si tiene razón de ser ya, si es una falacia o es cierta, entre un poco infraestructuras o ladrillo y ciudadanía, ¿no? No sé si eso hoy en día se mantiene, ¿no? Porque hay que apostar, hablabais antes un poco de un Plentzia amable, yo por eso os decía si era compatible con el turismo. ¿Qué debe ser prioritario? Hoy en día es todo unido, va todo de la mano. Es que al final en la infraestructura es donde la ciudadanía desarrolla su actividad. Sin ir más lejos, hablando de tema cultural, acabamos de hablar de un centro cultural, ¿no?, común con Gorliz, o bueno, en el futuro se verá el modelo que surge, si es posible llevarlo a cabo, ojalá sí, que estoy segura de que algún día, más pronto que tarde, será. Pero es que la infraestructura es donde desarrollamos nuestra actividad. Por las aceras y por las calzadas transitamos nosotros, transitan los vehículos. En las infraestructuras desarrollamos nuestras actividades culturales. Sí, pero me refiero a eso, porque es que se apuesta tal equipo de gobierno ha apostado por ladrillo, ha apostado solo por construir más casas, por vender patrimonio, por tal a corto plazo. A eso me refiero. Yo creo que no hay que mirar tanto atrás, ¿no? Yo creo no, de eso digo, que igual es un debate ya pasado. Hoy en día la realidad es muy terca. En Plentzia tenemos unas infraestructuras y esas infraestructuras son las que habría que exprimir pues para que tengan un uso y sean utilizadas al 100% por la propia ciudadanía. Los recursos de Plentzia son los que son, tenemos un presupuesto modesto y dentro de ese presupuesto pues hay que ver qué encaje tienen proyectos de urbanización, infraestructura y demás. Como ejemplos concretos, el Jai Alai, el replanteamiento que se hizo para el Jai Alai. Venimos de un modelo en el que, bueno, pues el Jai Alai fue un proyecto ambicioso en su tiempo, como no, yo creo que es no sé si con Guernica, el Jai Alai más potente que hay, y se planteó reconvertirlo en un espacio multifuncional, con sus canchas para diversos deportes. Ejemplos concretos de acercamiento o de falsa dicotomía o de no dicotomía entre urbanismo y, no sé, podríamos mencionar el Aterpe del ayuntamiento, ¿no? Un lugar, ¿no? La casa del pueblo, que muchas veces la sentimos como alejada de la ciudadanía y que hoy en día ese Aterpe contempla 3 proyectos generados por la ciudadanía: una biblioteca libre, una caja con juegos y juguetes y, para mí, uno de los proyectos más revolucionarios por lo que significa, de la legislatura, la nevera solidaria. Para nosotros la falsa dicotomía esa también donde se puede reflejar en las reuniones de barrios. Nosotros no es que al final no sé, tengas la varita mágica o tengamos una mente privilegiada y nos salgan los proyectos de la chistera. Las reuniones de barrio lo que nos ofrecen es la realidad del barrio y proyectos a enfrentar. Munguía Bidea es una realidad que se exige que se gane en seguridad. Sarachaga y la urbanización de la carretera foral es una realidad. Es la entrada a un barrio que, bueno, está en unas condiciones concretas. Es un proyecto que, bueno, pues igual impresiona encararlo, pero bueno, pues está comenzado. Sí, parece... Sí. No, decía, llamarles infraestructuras a la utilización de la parte de abajo del ayuntamiento, que entiendo, yo creo que, bueno, quizá es demasiado llamarles infraestructuras, ¿no? Es verdad que estamos por la labor de aprovechar los espacios y los edificios que tenemos y, bueno, luego dentro de las obras que se tienen que abordar y que ojalá que lo veamos pronto es todo el entorno de la estación, que yo eso, pues también lo mismo que dice David, que los barrios demandan lo que demandan, pues la ciudadanía en general creo que a todos y a todas nos interesa ese entorno, ¿no? Yo creo que esa puede ser una de las claves. Os pregunto ahora... Una de ellas. Sí, una de ellas, claramente. Y aquí hay, y sin rasgarnos las vestiduras, hay que dar las gracias al anterior equipo de gobierno que le tocó bailar la peor de las canciones, que era toda la gestión de lo que era la normativa urbanística, la expropiación de los terrenos. Eso se consiguió, podemos decir, casi de manera impecable. Consiguieron cambiar la normativa urbanística, consiguieron la expropiación de los terrenos y a nosotros nos ha tocado un poco gestionar el proyecto con Diputación. Está ya el proyecto gestionado, están hechas las primeras correcciones y, si tenemos suerte, esta misma semana sale a las diferentes administraciones que tienen que informarlo. 2 años. Parca tú, David, que también está bien dar las gracias a la Diputación el cambio de criterio, el interés que ha tenido por mejorar la zona. Siempre lo hemos hecho, vamos, nosotros desde, no, por eso digo, como desde julio... al equipo anterior, yo creo que también... No, para nada. Desde julio de 2015,
hemos tenido las puertas del Departamento de Infraestructuras de Diputación abiertas. De hecho, habrás visto por registro la carta en agradecimiento que le he mandado yo en mi nombre al propio Departamento de Infraestructuras, al señor director, dándole las gracias, pero no solo por esa obra, porque uno al final, desde la alcaldía, también aprende a valorar el trabajo de otros que antes no veías y luego se te convierte un poco en deficiencia profesional. O sea, cómo limpian las cunetas, cómo limpian sus carreteras, cómo las mantienen, todos queremos más, pero desde luego el trabajo que yo ahora mismo me quito el sombrero. Digo, porque en la campaña del 2015 hubo un verdadero azote por parte de algunos grupos políticos, entre ellos vosotros, contra la Diputación. Entonces está bien poner en valor pero es que también nos el gustaría trabajo y el interés de la que Diputación. por parte del PNV hubiera en algún momento autocrítica para decir, joder, efectivamente, porque yo así lo creo firmemente y así creo que se ha contrastado, Elisabeth. Joder, hubo un bloqueo con estos señores y con estas señoras que no tenían ninguna culpa de pertenecer a un grupo independiente ni nada, hubo un bloqueo y por suerte ese bloqueo no se ha dado esta legislatura. Y yo lo reconozco en todos los foros a los que voy. No te he entendido lo del bloqueo con estos señores y estas señoras. Este proyecto se podría haber desarrollado porque las normas subsidiarias... En la anterior legislatura, ¿no? En la anterior legislatura, las normas subsidiarias, la modificación puntual que engloba al entorno de la estación se aprueban en 2012. La expropiación de los terrenos se aprueba a continuación. Hubo gestiones por parte del ayuntamiento para que se desarrollara ese proyecto ahí. No, esto no es ninguna novedad y no hubo voluntad entonces por parte de la Diputación de desarrollar ningún proyecto. A mí me gustaría, lo mismo, a mí me pides que me muestre agradecido y es que no me puedo mostrar más agradecido, pero no solo por ese proyecto. Hemos ido con la carretera que acabo de mencionar de Sarachaga, un proyecto en el que yo decía, mira, pues igual no tiene ninguna necesidad porque si nosotros estamos metidos en mil berenjenales, ¿cómo tiene? Y nos han seguido abriendo las puertas. Joder. Pues qué bien. A nosotros se nos abren así los ojos. Sí, es cierto, Elisabeth. No se nos rasgan las vestiduras. Yo quería volver al tema de la dicotomía, simplemente para decir que parece que urbanismo es solamente eso, el entorno de la estación, la urbanización de Chipio Videa, la obra de Areacha, la de Andramari, que no, que urbanismo para mí también es, o para nosotras también es, ir a Gachamiñe y que allí nos digan, mira, es que este contenedor, es que aquí hay que pintar mejor esta acera para organizar mejor el tráfico, aquí tenéis que venir a las mañanas para ver cómo el autobús, o sea, quiero decir, para nosotras, cosas que se cuecen desde la oficina técnica, como ha dicho antes David, no es que se nos ocurran a nosotras porque yo que sé qué, sino que, pues para nosotras la fuente donde hemos bebido ha sido ir a los barrios. Y en cuanto a las infraestructuras, al servicio de la ciudadanía, que hemos estado hablando, que a lo mejor el Aterpe, pues para Elisabeth en este caso no es una infraestructura, para nosotras sí lo es y ha sido una apuesta de meter 3 proyectos así claves precisamente para acercar la ciudadanía al ayuntamiento vía el edificio, es que los clubes que tienen ahora mismo locales municipales cedidos nos trasladan ideas de mejora y nosotros le estamos hincando el diente, principalmente porque hace falta, porque como ha dicho David, son los que son mayores, las infraestructuras que existen hoy en día están mayorcitas y necesitan de algunas reparaciones, algunas de menor enjundia que otras, y a mí me parece que eso también es acercarla a la ciudadanía, coger y decirle al club qué necesita y saber este año en qué podemos ir acometiendo aquí para que en función, por ejemplo, de si el club crece o no crece, qué podemos ir haciendo. Entonces, en ese sentido yo creo que la dicotomía se puede diluir. Si las cosas que se hacen son pequeñas y son lo que quiere la gente, se puede diluir, no hay tanta distancia. Sí, que no le quito importancia. El aprovechamiento de ese espacio me parecía que igual excede mucho el término infraestructura y no soy una experta. No le quito ningún valor a la actividad que puede albergar los arcos del ayuntamiento. Sí, casa consistorial. Es que es eso, un poco al hilo de lo que decíais, el día a día del mantenimiento de las... no ya construir o crear infraestructuras, sino el mantenimiento, el día a día de los asfaltados, los suelos, los adoquinados. Yo creo que eso es, yo creo que cualquiera considera que eso es imprescindible para que nadie se quiebre la pata ni haya ningún tipo de problema a la hora de que el peatón transite tranquilamente y que los vehículos transiten tranquilamente. Y además creo que es interesante hacerlo de una manera que sea acorde al entorno en el que se realizan, ¿no?
pues eso, respetando siempre el contexto pues de casco histórico o de zona más antigua, pues que sea no solamente amable y transitable y accesible, sino que lo que decíamos antes, ¿no?, que poner en valor ese patrimonio que tenemos cuidando su estética. En un poquito, al final, con todos estos apuntes estamos construyendo, ¿no?, ese modelo, estamos yendo hacia ese modelo que planteáis. Evidentemente, en cualquier municipio, las normas urbanísticas, el Plan General de Ordenación Urbana y las normas subsidiarias definen, ¿no?, o ayudan a, no sé qué es antes, si el huevo o la gallina, ¿no?, pero es algo vital. No nos podemos enredar en entrar al fondo del asunto, porque eso daría y va a dar para muchos debates. De hecho, llevamos muchos años con esa patata caliente entre las manos, pero ¿cuáles deben de ser las líneas generales que rijan las modificaciones en ese plan PGU? Eso son palabras mayores. Sí. Yo creo que eso requeriría... o sea, nos estás pidiendo que definamos... Sí. Bueno, a ver, el Plan General de Ordenación Urbana en este momento, y no porque lo diga yo, o sea, no existe. De hecho, la publicación que había en la web municipal, me solicitó el arquitecto que se retirara, le solicitó al alcaldía que se retirara, porque recibía muchas consultas en relación a un plan que no existe, que no tiene vigencia. Lo que nos explicó el arquitecto municipal en la Comisión Extraordinaria de Urbanismo que pedimos nosotros, el PNV, y que se celebró el 7 de marzo de este año, es que el plan como tal no existe, que el trabajo que se hizo y que quedó paralizado en el 2013 es aprovechable en cuanto a contenidos y en cuanto a información, pero que por lo que se refiere a su tramitación hay que partir de cero. Entonces ahí hay un trabajo ingente que durante estos 4 años no se ha tocado y que quien gobierne o quienes gobiernen en el próximo mandato pues lo van a tener que abordar. ¿Por qué? Porque, como el propio arquitecto decía, necesito yo como técnico para poder informar, porque la gente te pide información constantemente, qué puedo hacer aquí, qué puedo hacer allá, qué calificación tiene este suelo, hay que abordarlo y atrevernos a decir las líneas generales de por dónde debe ir, a mí me parece mucho decir en este momento. Igual hay que explicar primero, yo ya lo he intentado antes brevemente, pero qué son las normas subsidiarias, qué es un plan especial, qué es un PAU, qué es un Plan General de Ordenación Urbana. Es muy sencillo, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Para hacer una cosa necesitas el plan, necesitas una norma. Al final, cualquiera de estos planes de los que hemos hablado son una norma urbanística. Para desarrollar un proyecto en X sitio necesitas una norma que te diga lo que se puede hacer en ese sitio. Para que el Jai Alai esté donde esté, hay una norma que dice que eso es un espacio deportivo. No te permitiría hacer una casa de 5 plantas. Es decir, son las normas urbanísticas que nos dicen lo que podemos y no podemos hacer. Esto es importante explicarlo porque muchas veces no entendemos por qué en un espacio no se puede hacer una cosa o se puede hacer otra, ¿no? Entonces, Plentzia a día de hoy tiene normas subsidiarias, Plentzia puede seguir funcionando. Nosotros, dada la complejidad en la que estaba el plan y dada otras normas que se empiezan a modificar por una serie de circunstancias, lo que decimos es que no nos vamos a meter en un plan general que tiene una enjundia tremenda, porque hay que solventar otro tipo de situaciones de extrema necesidad. El plan especial de rehabilitación del casco histórico parcialmente lo tumba un juez y a eso hay que darle prioridad. Meterse en una modificación puntual de normas subsidiarias para el ámbito del casco histórico porque un juez ha emitido una sentencia, en este caso, pues no voy a decir dañina, pero que perjudica al plan especial, y meterse en un plan general de ordenación urbana para nosotros es inviable. Hemos decidido no gastar ni un euro, porque efectivamente, lógicamente, el plan, como no está aprobado, no sirve. O sea, se alimentaron muchas esperanzas con ese plan, se alimentaron porque se dijeron una serie de cosas que se podían hacer, de cosas que no se podían hacer, pero claro, un plan hasta que no se aprueba, y finalmente no lo aprueba el ayuntamiento, no es el ayuntamiento la última institución donde se aprueba, no existe. Con lo cual tienes que funcionar con lo que hay. Plentzia tiene normas subsidiarias, mejores o peores, pero puede seguir funcionando. El casco histórico está paralizado y a eso hay que darle prioridad y eso hay que solventar. Pero es necesario, al final va a ser necesario acabar haciendo... Para nosotros es necesario desarrollar un plan, hay muchos objetivos dentro de un plan, pero es necesario desarrollarlo en unas condiciones concretas. Sí, a ver, veníamos hablando antes,
Es verdad que el Plan General de Ordenación Urbana durante estos 4 años ha estado parado, porque efectivamente, además de esas casuísticas, ha habido otras, pues, y bueno, efectivamente no le hemos hincado el diente. Sin embargo, sí que es verdad que venimos dándole vueltas a hacerlo desde una perspectiva feminista, que he entendido el feminismo como la lucha contra todas las clases de opresión. Entonces, pues una mirada que sea accesible para todas las personas, aunque tengan problemas para ello, desde una mirada desde los niños y las niñas de Plentzia y, por supuesto, con perspectiva de género, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya está encaminado. Quiero decir que tampoco es algo que no lo tengamos en el ideario, no está entre las prioridades, porque los problemas que han venido devenidos o provocados por nosotras mismas, que, ojo, también nosotras provocamos, o sea, cometemos errores, no ha sido lo prioritario ni lo realista. O sea, tampoco podíamos ponernos a eso con lo que teníamos encima de la mesa, eso es así. Pero bueno, que no quiere decir que no hayamos estado... Pero la gente lo demanda, ¿eh? Lo cierto es que la gente lo demanda y los técnicos lo demandan porque las normas son del 94 y tienen las limitaciones y los problemas que los técnicos podrían explicar mucho mejor que nosotros. ¿Es una tarea para esta legislatura? Desde luego, comenzar a abordarla, desde luego, yo creo que sí. Debería serlo, y dentro de lo que se marca en nuestro programa, que hay líneas estratégicas que tendrían que ser compartidas por los partidos, ya he dicho antes una, ¿no? Si nos van a... se habla de una nueva infraestructura para la ría, sería conveniente que los partidos que estén, pueden ser los 2 que están aquí, más los otros 2 que se presentan, trabajen en líneas concretas. El Plan General de Ordenación Urbana, desde luego, necesitaría de consenso, y esa es una línea prioritaria a trabajar. Un matiz, ahora que se me ha olvidado en la presentación, ya que estamos en mitad del debate, estáis representados, están representados aquí a JPNV y H. Bildu, se ha acusado también invitación a PP y PSE, que también presentan candidatura a la alcaldía, y en unos casos no han podido o no han querido o no han estimado oportuno estar aquí. O sea, me refiero que no hemos dejado fuera de este debate ni de esta programación electoral a ninguno de solo faltaba. Espero que no se me haya interpretado así, ¿eh? No, pero que me acuerdo ahora de que tenía apuntado en el inicio y había, sin más era. Bueno, seguimos avanzando. Un problema, hemos hablado de infraestructuras, de barrios. No sé si algo que puede unir de problemáticas, algo que puede unir eso es el asunto de la organización privada, el abanico, y yo hago este matiz, ¿no? Porque muchas veces hablamos de Isusquiza es más que la organización, o comprende más terreno, más propietarios que la organización del abanico, que tiene un problema o que tiene vamos a decir, un enfrentamiento abierto durante esta legislatura también con el ayuntamiento. En el debate de final de legislatura se habló de que se habían roto todos los puentes, el alcalde David Crestero decía que no, que se habían abierto otra de las vías. ¿Se puede resolver realmente satisfactoriamente para las 2 partes ese asunto, o es algo que no es? Vamos a ver, claro, ya sé que estamos en época electoral, que es difícil decirle a un vecino, oye, pues no te vamos a poder resolver este problema, pero si no puede ser, ¿es asumible las reivindicaciones de los vecinos por el municipio? Es que hay varias reivindicaciones, hay varias, y desde luego que desde el equipo de gobierno se han abordado todas, absolutamente todas las que se han puesto encima de la mesa se han abordado. Nunca se ha roto la comunicación con la comunidad de propietarios Urbanización Isusquiza. Se dejó de hacer, pero se dejó de hacer no porque nosotros lo impusiéramos, ni mucho menos el grupo de trabajo que existía entre comunidad de propietarios y los 3 partidos, a raíz de la demanda que se puso contra el cierre, recurriendo el decreto de cierre del vial, pero el equipo de gobierno no ha dejado ningún tema encima de la mesa. De todos los que se han tratado, podríamos numerarlos, sean más modestos a temas más ambiciosos, que se tienen que resolver, sí. Supongo que esto es como todo, como en la vida misma, nunca van a satisfacer al 100% de la población. Yo lo veo de una manera muy diferente. Yo lo que he percibido durante este mandato, y se percibe yendo a Isusquiza, o si prefieres llamarlo comunidad de propietarios, ¿cómo le has llamado? Comunidad privada del abanico. Digo el abanico porque quiero decir que para empezar, o sea, ese acceso que tanto habla no es propiedad de la urbanización, sino de otro. O sea, quiero decir que Isusquiza es más amplio. Sí, pero bueno, entiendo, llámale como quieras. Entiendo o sea, cómo lo distingues, sí, pero sí. vas a visitar a los vecinos o te reúnes con ellos, con los vecinos y vecinas, y ellos tienen una conciencia absoluta de barrio y, por cierto, de pertenencia a Plentzia.
hablas con ellos y con ellas y lo que te transmiten es la desafección que sienten hacia Plentzia y un poco el maltrato que consideran que han recibido. Es más, por parte del ayuntamiento. Pues por parte del ayuntamiento en este caso, y que incluso, como diría, perciben que se quiere trasladar de ellos una imagen un tanto elitista para que entre en el pueblo o en el casco o en el centro se les considere, bueno, unos ciudadanos de cierta categoría que andan reclamando, ¿no? Entonces, lo que más me ha llamado a mí la atención de las reuniones que hemos mantenido, que nosotros sí que las hemos mantenido todo el año con diversas agrupaciones que hay allí, porque dentro de Isusquiza también hay diferentes sensibilidades, ¿no? O diferentes formas de ver las cosas, y están preocupados y disgustados por la lejanía con la que consideran que se les ve desde aquí. Y luego ellos tienen plena conciencia de pertenencia. Toman los potes en el pueblo, los hijos e hijas estudian en los colegios del pueblo, las clases sociales que se pueden juntar allí son de todos los tipos y están un poco aburridos y hastiados de que se los considere los elitistas, ¿no? Quieren romper, y además creo que rompen con ese estereotipo que les disgusta muchísimo. Y luego los problemas, yo creo que el equipo de gobierno actual no ha hecho un esfuerzo completo para tratar estos asuntos. Creo que ha bajado los brazos antes de tiempo. Isusquiza o la comunidad del Abanico no tienen, los asuntos que tienen sobre la mesa no tienen fácil solución, y esto nosotros cuando hemos ido a visitarles o hemos tenido encuentros siempre decimos que nosotros para Isusquiza no vamos a vender humo, que van a requerir muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, también ver cómo va a quedar la resolución de un pleito que está ahí pendiente por el cierre de la carretera de Ardanzas, y la verdad que sin desmerecer Parkatu a ninguno de los barrios, abordar y solucionar los problemas de Isusquiza es un verdadero reto para quien gobierne o para quienes gobiernen, y hay que tomárselo muy en serio porque creo que merece la pena. ¿Algún matiz? No, yo iba a decir que una de las reclamaciones, para situar un poco la situación, y que yo como vecino de otro barrio también digo, joder, pues esto no sé si es asumible, aunque se quiera, aunque no se les quiera, dejando al margen, por supuesto, esos estereotipos, esos clichés que hoy en día pueden resultar totalmente injustos, pero era expropiación de 2 kilómetros y pico de carretera, urbanización de la misma, mantenimiento... ¿Todo eso se puede, por ejemplo, abarcar un ayuntamiento? Es que nosotros en esas condiciones no lo hemos planteado nunca. No, pero ellos lo han planteado así, ¿no? A ver, es que es muy curioso, porque antes hablábamos del plan general, y el plan general decía que iba a integrar esas carreteras como sistemas generales, por arte de vivirloque, por ejemplo. Entonces, eso hay que ver cómo justifica el pueblo de Plentzia, que dentro de un plan general integra unas carreteras que a parecer de este equipo de gobierno y por la documentación que hemos estudiado y la documentación que manejamos, son privadas. Pero a partir de ahí estamos dispuestos a negociar, como lo hemos mostrado en las 10 reuniones que esa comisión de trabajo ha mantenido. 10 reuniones con actas firmadas por todos los grupos y por los representantes de la comunidad de propietarios Isusquiza. Y en esas reuniones se pueden ver muchas cosas. Se puede ver que planteamos un convenio para la resolución de ese conflicto. Que haya un convenio, y en ese convenio se marquen las líneas a trabajar para la recepción, en su caso, de esos viales que consideramos privados. Y hubo un Salchan aquí, en el cual se trató este tema, y Elisabeth bien reconocía que estaba totalmente de acuerdo en que, habiendo unos informes técnicos, había que asumir las responsabilidades sobre lo que decían esos informes técnicos. Y esos informes técnicos, que no son de esta legislatura, son de la legislatura anterior, hablaban del estado peligroso, de la peligrosidad de esos viales, y que había que tomar medidas urgentes, como el cierre. Indicaban que había que cerrar. No es plato de buen gusto cerrar una carretera que da servicio a unos 1000 vecinos, eso que no le quepa a nadie duda. Recepción de la red de abastecimiento de agua. Se nos pidió que mediáramos con el consorcio, se mantuvieron 2 reuniones con el consorcio nos trasladó un borrador de convenio y ha actualizado el proyecto para la red de abastecimiento de agua, proyecto que lo tienen allí y que los tienen que trabajar allí, porque las condiciones parten de allí. El tema del transporte público se ha trabajado en 2 líneas. La primera reivindicación que a nosotros se nos hace llegar es la llegada
los vecinos quieren salir al futuro, todavía no estaba abierto, Hospital de Urduliz. Esto es una paradoja, porque el Ayuntamiento de Plentzia está trabajando en una línea que va a sacar a sus vecinos de la villa, pero bueno, nos parecía que era el momento para trabajar eso, porque tener un hospital y tener transporte público es del todo razonable, y este Ayuntamiento siempre ha apoyado esa reivindicación. Los primeros, y así está recogido en acta, en una de las actas de estas comisiones, que ponen que el transporte urbano corresponde al Ayuntamiento, y esto es así hasta que no se cambie, el transporte urbano corresponde a los ayuntamientos, somos nosotros, somos el equipo de gobierno, y ahí es cuando se nos mira a nosotros y nos dice, oye señores, nos tenéis que facilitar el transporte. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto. Primero nos pusimos en contacto con una empresa, con una ingeniería especializada, y se empezó a trabajar en un estudio, y al final lo que hemos derivado todo es a la contratación de unos pliegos para, en su caso, poder licitar este trabajo. Se nos ha pedido que intermediemos para que el servicio en Bisimeta esté en el barrio, lo hemos hecho. Se nos han pedido ciertos contenedores que hoy en día están en el barrio. Es curioso porque estamos hablando de algo que tiene 40 años, O sea, unos problemas que son endémicos. Ojalá se hubieran solucionado hace muchos años. Sí, la distancia de Isusquiza al pueblo siempre es la misma, eso está. Sí. Las talas, joder, se nos interpela a que no haya talas cuando el Ayuntamiento no tiene competencia para dar esas licencias de corte. Hacemos nuestras pesquisas ante la Diputación, que es quien da estas licencias, y la comunidad automáticamente dirige a la Diputación sus quejas, sus reivindicaciones, apoyadas siempre, porque así se nos pide, por el propio Ayuntamiento. O sea, no hay un tema que no hayamos tratado. Nos gustará más o menos el resultado, pero no hemos querido dejar ningún tema, y no solo aquí, en cualquier otro barrio, ningún tema que no hayamos tratado. Para ir finiquitando Dos la cuestión. matices en relación a lo que decía, dice Elizabeth, ¿te reconoció aquí? Sí, aquí tuvimos un programa sobre Isusquiza, y yo dije que cualquier alcalde o alcaldesa, si tiene, no me acuerdo qué palabras utilicé, lógicamente unos informes de la oficina técnica o de un técnico que le está advirtiendo sobre la falta de seguridad en un vial, alcaldía tendrá que actuar en consecuencia. Pero lo que siempre he mantenido es que, paralelamente a eso, tienes que estar buscando soluciones alternativas. Claro que no es plato de gusto cerrar un vial, tampoco cerrarlo a medias, porque ni lo ha cerrado ni lo ha dejado abierto, porque ahí está todo tirado en el suelo, todo el mundo transita por allí, y es un cierre que, si algún día ocurre algo, bueno, mejor que no pase absolutamente nada. Entonces, efectivamente, los informes técnicos hay que atenderlos, y sobre todo cuando ponen en riesgo personas y la seguridad de las personas, hay que atenderlos. La cuestión del transporte, yo creo que a estas alturas nos conocemos todos. Es decir, que en mayo del 2018 se aprobara el presupuesto municipal con una partida de 70.000 euros para un estudio o poner la puesta en marcha de un transporte entre los barrios y el centro del pueblo, la estación de metro, Bildu votara en contra de esa partida presupuestaria y del todo el presupuesto, y sea en el tiempo de descuento del mandato, hace escasos 15 días, cuando licite los pliegos, cuando dé los pliegos, pues yo creo que a estas alturas todos sabemos un poco los deberes que hemos hecho durante los 4 años. Entonces, no hay más que ir a Isusquiza para saber qué opinan sobre esto, ¿no? El tiempo que se ha desperdiciado, y en los últimos plenos que os preguntábamos también nos dijisteis que nos ibais a dar parte a la oposición de cómo se iba a hacer este proceso, que estabais tanteando diversas soluciones, que se iba a tantear y ver las diferentes necesidades que tenían los barrios, porque a lo mejor Sara Chagas tiene unas necesidades, unos rangos de edades y unos horarios para acercarse al pueblo, al metro, que nada tengan que ver con los que se mueven en Isusquiza o en otro barrio, y de eso no hemos visto, ni se nos ha dado traslado absolutamente de nada. De hecho, no se os ha dado traslado porque esta misma semana ha habido una reunión con el equipo redactor, y se han establecido las pautas para hacer esos trabajos. Claro, justo esta semana. Sí, esta semana. A mí me gustaría tener una mente privilegiada como la vuestra, que resuelve los problemas que vienen desde hace 40 años, se resuelven de la noche a la mañana. Lo que no nos puedes vender es que te importa el transporte de los barrios cuando has votado en contra del presupuesto que contempla. Sí, pero votamos en contra. No nos puedes vender eso, David. Yo me gustaría... O sea, votamos en contra por lo que te hemos dicho por activa... Perdón, por favor. Hemos votado en contra de un presupuesto que planteaba recortes contra asociaciones y clubes deportivos cuando no eran necesarios. Planteaba 70.000 euros para un estudio.
para un estudio. No Esto es una cosa que ahora eres el paradigma del transporte. No, para nada. O sea, es que no, para nada, hablo desde la más absoluta de las modestias. Cuando hemos estado pleno tras pleno desde el mayo del 18 preguntando por esta si me partida, dejas terminar mi y la intervención. teniente de alcaldesa que se te sustituyó durante largos tramos decía, no, esto preguntaré al alcalde cuando vuelva. Y resulta que hemos llegado a las puertas ya del final del mandato, a las puertas de un nuevo consistorio, sin haberle hincado el tema diente este tema. Y es más, y te lo anuncio, y no solo eso, sino que esta semana esperamos firmar un contrato para la elaboración de un plan de movilidad integral para el municipio de Plencha, que vemos una herramienta fundamental para diseñar el desarrollo del futuro de Plencha. Toda esta semana estaremos muy atentos. Nos parece fundamental, y cuando se tenga documentación al respecto, si somos nosotras las que gobernamos, se os facilitará. Vale, dos cosas solamente. Una, recalcar que efectivamente los problemas de desafección por parte del barrio de Susquicha con Plencha vienen desde hace tiempo, tampoco están contentas y así nos lo han trasladado cuando sí hemos ido al barrio a veces a dar la cara, otras veces a charlar tranquilamente, a veces pues sí, sintiéndonos molestos o violentos y otras veces, sin embargo, cómodas, nos han trasladado que tampoco estaban contentas con las legislaturas anteriores porque tampoco le habían hincado el diente. Quiero decir que nos ha tocado la mala fortuna, efectivamente, de tener que cerrar una carretera y de no llegar a un entendimiento con esto, pero se han trabajado otras cosas que no sé si todo el mundo puede decir lo mismo, en este sentido. Eso por un lado. Y luego, por otro, como ya es la tercera vez o así, no tiene nada que ver con Susquiza, pero que te oigo decir lo de Aisea, la teniente alcalde, que te ha sustituido en largos tramos a David, quisiera recordar que además de alcalde es persona y además ha sido aita, y entonces que bueno, que en el ejercicio de la coeducación de sus hijas con su pareja tiene todo el derecho, y que vosotras que apeláis, sí, pero es que me apetece decírtelo porque como lo has dicho en largos tramos, tiene todo el derecho, y es más, yo recalcaría que la obligación de estar en su casa cuando nacen sus hijas, y entonces pues para eso estamos las tenientes de alcalde, para contestarte lo que sabemos y lo que no. ¿Ya? Si la crítica no es a la... ¿Me dejas terminar, por favor? Sí, claro. Y lo que no sabemos o lo que no controlamos y no podemos darte los datos que creemos que te mereces, pues te instamos a que te conteste el alcalde en el siguiente pleno. Y todas las veces que has preguntado algo se te ha contestado. Ya, pero en ese sentido, si no es una crítica a las ausencias del alcalde por motivos de paternidad, es una crítica a tu floja labor como teniente de alcaldesa en muchos asuntos. O sea, no era eso. Toma. Bueno, seguimos adelante. Lo del abanico sí que, como ya dio Ponsalcha, andaría para otro debate. Bueno, vamos a ver, sí que sacamos la idea de que no es un tema fácil de resolver, pero que evidentemente el Ayuntamiento no lo puede dejar de la mano. Casi uniría un poco, porque os quería plantear cuál debe ser, de una forma, la relación de la institución municipal, de los representantes municipales con sus representados, también en este sentido, no de manera individual, sino de manera colectiva, con las asociaciones, con los comercios, enlazando con el inicio, ¿no? Hablábamos mucho de turismo, pero claro, si Plentzia es uno de sus recursos es el turismo, la hostelería debe de ir también de la mano, ¿no?, de esas políticas, y a veces da la sensación, y aquí igual me dejan de servir en algún lugar, ¿no?, de que es esto de, bueno, sí, pues nosotros vamos a intentar hacer caja como todos queremos llegar bien a fin de mes, pero no tenemos una mira más a largo plazo. ¿Existe algo de eso, o vosotros creéis que realmente la asociación de comerciantes, de hosteleros, tiene planes estratégicos o propone planes estratégicos a largo plazo que además estén en comunión con la visión que queréis del municipio? Con el Ayuntamiento de Plencha están trabajando la mano a mano, de hecho, mano a mano. De hecho, pues proyectos más o menos modestos se están llevando adelante. No solo con el Ayuntamiento de Plencha, tenemos el ejemplo de este fin de semana donde ha habido 3 eventos deportivos culturales, trabajan de la mano de otras asociaciones, ha habido un concurso de pinchos, tienen reuniones periódicas, etcétera, etcétera. Igual los que mejor lo podrían explicar son ellos. Yo hablo desde nuestro punto de vista. Tenemos que remarcar que nuestro apoyo es modesto, intentamos sacar planes adelante, intentamos involucrarles a la vez. Ahora mismo, lo mencionaba antes, nuestro foco está puesto en la Feria del Queso, en la Gasta Soca, y se les ha invitado a participar de una manera activa, ¿no? Y ahí hay una programación de eventos ya montados en los que se cuenta con ellos. Pero tenemos una asociación de comerciantes y hosteleros, yo creo que también, y hay que reconocerlo, que lucha día a día
y no solo lucha en el ámbito de Plentzia. Tenemos un local de hostelería que acaba de ganar un premio con un pincho a nivel de Vizcaya, y eso es un mérito de la leche, ¿no? También hay que entender cómo ha evolucionado el comercio y la hostelería. Hemos pasado de tener locales en propiedad y ser regentados por familias a que todo recaiga en alquiler, autónomos, pago y pago, ¿no? Y eso es una losa, y levantar la persiana es un ejercicio de heroicidad, casi casi. Comercio y hostelería, nosotros consideramos que son un sector clave a la hora de esa revitalización económica que queremos impulsar o que queremos apoyar ese impulso, ¿no? Porque el comercio, por una parte, y sobre todo y ante todo, es servicio para las personas que vivimos todos los días aquí, y porque son también un servicio muy importante para aquellos que vienen a visitarlos. Y yo creo que hay que trabajar en ese doble ámbito, ¿no? Tanto para prestar ese servicio y para prestar ese servicio diario, cotidiano, y también para el que viene a visitarnos. Y ahí nosotros vemos que es importante, o que sería súper interesante, y que ese trabajo común entre el sector y la institución local, ¿no? Por una parte, para esas iniciativas, vuelvo a lo mismo de antes, esas iniciativas puntuales que están súper bien, que son muy interesantes, pero también para una campaña que esté durante todo el año, ayudar o apoyar al sector a que se lleven a cabo campañas que fidelicen a las personas que vivimos aquí, a invitarles a que sus compras sean realmente en el pueblo, que pongamos en valor el comercio de calidad y la hostelería de calidad que tenemos en el pueblo, porque es que lo tenemos. Y yo creo que ahí sí que es importante trabajar con miras, con planes y con campañas que tengan una duración en el tiempo y que fidelicen la compra. Pero por una implicación que os decía así, ahora esa la palabra para explicarme antes, hacía la broma, no es una cuestión. Yo he oído a gente, a hosteleros, a comerciantes muy implicados, que ellos mismos se quejan, joder, si es que la mayoría de nosotros está a lo suyo y no mira más allá de su negocio y tal. A eso me refería, ¿no? Que está bien que el ayuntamiento impulse, pero también la ciudadanía, en este caso los interesados, tienen que poner eso por su supuesto, parte, ¿no? es que ellos tienen que decidir cómo liderar sus propios negocios, eso está claro, pero siempre siempre sabiendo que hay una institución local que apoya su proyecto. No, quería retomar con la pregunta, que es cómo debe ser el comercio y la hostelería. Nosotras antes estábamos hablando que como ya es, que a nosotras, sin embargo, por mucho que es verdad que entre ellos tengan, yo también he oído esos comentarios, entre establecimientos, luego es curioso porque planteas una cosa y al final entran, muerden, al principio 2, luego 8, luego en unas cosas hay más interés que en otras. Quiero decir que a mí sí me parece que están implicadas, y luego la gente que se organiza en la asociación, incluso gente que no lo está tampoco amparada por la misma, vienen, se nos acercan y nos dicen cómo andan, y nosotros también, que somos de andar en la calle, pues nos enteramos también un poco de cómo va, y a nosotras nos parece, desde luego, y lo digo así, que el tema del potenciar el comercio y la hostelería local pasa por unas mismas, por ser consecuentes, por consumir aquí, y desde luego no pasa por el modelo que se ha potenciado en Uribe Costa, en Ezkerraldea, de grandes superficies, un empleo precario y bueno, pues nada de lo que hablábamos antes, de esa identidad de Plentzia, ¿no? Nosotras eso, por ahí no apostamos, y además creo que hace flaco favor a los comercios y la hostelería de Plentzia. De hecho, me gustaría recalcar, Parkatu, y es simplemente un dato, en el Parlamento se ha votado hace nada que se limite el número de grandes superficies por metro cuadrado, por metro cuadrado, iba a decir por municipio, pero no, porque hay algunos que comprenden más, y el PNV ha votado en contra. Nosotras creemos que precisamente ese tipo de medidas van en contra de los comercios y la hostelería pequeña a nivel pueblo.
Para rematar Sí, un poco al hilo de lo que decía Leire, que me parece del todo, vamos, te cojo el guante. Sí. No, le cojo la propuesta y se la compro. Y a mí me gustaría remarcar dos proyectos que se vienen desarrollando desde hace tiempo, y son un mapa digital vinculado al comercio, la hostelería y servicios de Plentzia, que se está desarrollando, y hemos recibido una subvención además del gobierno vasco. Lo está desarrollando además un ingeniero informático de Plentzia, donde todos los comercios y demás negocios de Plentzia se van a poder encontrar digitalmente, ofreciendo sus servicios encima de manera interactiva. Eso es una aplicación que el Ayuntamiento ya está desarrollando, y ahora mismo en la oficina de turismo tenemos un panel vacío. Se ha contratado a unas personas que van a diseñar una especie de flyers de cada comercio para que se puedan anunciar gratuitamente, sus comercios los puedan anunciar gratuitamente en la oficina de turismo, y cuando una persona te viene preguntando pues por un menú del día, o te viene preguntando por una camiseta, o te viene preguntando por unos souvenirs, le puedes decir, mira, tiene aquí información directa del comercio, sin hacer de comerciales a la vez, donde se puedan anunciar libremente. No, yo primero les tengo un gran respeto, porque yo sé lo que es tener negocio propio, llegar a fin de mes, y es durísimo. Es durísimo para todos los sectores. Creo que hoy por hoy ellos además compiten en este momento, sobre todo el comercio, con esas plataformas online que nos traen a casa. ¿Quién no ha picado alguna vez, por mucho que consumamos en el pueblo, esas plataformas que al día siguiente y sin coste adicional te traen el producto a casa? Y si lo devuelves también tampoco tienes coste. Entonces yo creo que es un sector difícil, y lo primero que le tengo es muchísimo respeto, y luego sí tenemos que mirarnos un poco desde la institución, desde el ayuntamiento, qué políticas promovemos hacia ellos, ¿no? Por ejemplo, si en el casco histórico estás tendiendo a que todos los bajos sean ya no locales comerciales sino viviendas, a lo mejor estás favoreciendo una demanda real que existe de vivienda, pero estás condenando ya no hay una reversión ahí, lo que ya es vivienda no va a volver atrás, y la ubicación de locales comerciales ahí no va a ser posible. Si estás peatonizando ciertas zonas o limitando el tráfico en otras, a las que, por ejemplo, la gente no puede aparcar en la plaza para cargar las compras de los dos locales ya que tenemos, los dos negocios que tenemos, ¿estás ayudando o estás poniendo palos en las ruedas? Todo eso nos lo tenemos que hacer mirar. La famosa ordenanza de terrazas que quedó sobre la mesa en marzo del 17 y la que está vigente, ¿hay que ayudarles de alguna manera si verdaderamente el sector no está bien, con exenciones, exclusiones o modificando la normativa? Todo eso el Ayuntamiento lo tiene que poner sobre la mesa y en común con ellos. Finiquitamos así, ¿no? Aquí te iba a decir que ahí también es un debate que cuando hicimos el balance de legislatura, después la gente me dijo, sí, pero es que al final lo de las terrazas no solo es regularles lo que has dicho para que paguen más o que paguen menos, hay una cuestión previa, hay que llenar el pueblo de terrazas y quitar espacios al resto de vecinos. Eso pues sería otro que también se puede poner sobre la mesa, pero bueno. La relación que debe mantener, como decía antes, la institución municipal, el ayuntamiento, nuestros representantes con el pueblo. Tiene que ser fundamentalmente a través de las asociaciones, hay que potenciar otro tipo de relación en paralelo, hay que hacer también un poco una pedagogía de que el papá Estado, el papá Ayuntamiento, en este caso, no me tiene que resolver todo, sino que yo tengo que bajar al fango, remangarme e implicarme. ¿Por dónde iríais, marcaríais esa relación? Total. Si me dejas ponerte un ejemplo directo, el otro día nos visitaban dentro del Udal Foro que organiza el Instituto de Plentzia 2 clases, y nos decían, tenéis que mandar una carta a los comercios para que dejen de utilizar plástico, se utilice agua del grifo y demás. Digamos, joder, estamos haciendo... al final somos un poco consumidores pasivos del ayuntamiento. Mira, me redactas la carta y yo te pongo los medios para que esa carta llegue a los comercios. Ese yo creo que es el objetivo que tenemos que lograr. Desde luego que nos hace falta mucha pedagogía. Yo creo que la relación con la ciudadanía veníamos de tener el listón muy alto. Indudablemente Isa María ha sido una persona que ha conectado mucho con la ciudadanía de Plentzia. No estoy hablando solo con asociaciones y clubs, ¿no? Con la propia ciudadanía. Teníamos el listón muy alto. Yo creo que nos ha bajado el listón. De hecho, te das cuenta que cuando creas ese feedback, la ciudadanía te pide más, ¿no? Casi, si decimos que estamos ahogados de trabajo, nos ahogamos más. Pero bueno, eso es gratificante también. Cercanía.
A ver, cercanía. Sí, pero y luego tener mucho cuidado de que el trabajo del día a día no te coma, porque siempre tienes que reservar un espacio. Las formas de comunicarte son varias. Hay que facilitarle a la ciudadanía también las relaciones por medio de la web o online con el ayuntamiento. La presencial yo creo que no puede sustituir a nadie, el tú a tú, porque al final la gente quiere estar con la concejala del ramo, con el alcalde, con la alcaldesa, con la concejala de tal. Yo creo que lo presencial no puede sustituir a nada. Y yo creo que hay que contar con la ciudadanía como agente colaborador, pero también poner el valor que tenemos como representantes municipales. Quiero decir, el término medio tiene que estar entre la colaboración, quiero decir, porque la ciudadanía tiene su peso y le tienes que ofrecer cauces participativos, pero los representantes municipales también estamos para algo, ¿no? Tiene que ser una colaboración entre los dos. De hecho, una de las cosas que llevamos en nuestro programa es la creación de una concejalía de barrios, que yo creo que ese puede ser un ejemplo de trabajo común, ¿no? Un concejal o una concejala que pueda reunirse de una manera constante y periódica con cada una de las zonas de Plentzia, que recoja sus opiniones, sus necesidades y su proactividad también, ¿no? Gente que lo guay es, no, mira, es que nosotros necesitamos esto, vemos que tenemos esta carencia, pero proponemos esto, estamos dispuestos a esto, y bueno, y eso yo creo que esa sinergia es muy interesante a la hora de que los vecinos y las vecinas se sientan cómodos en el pueblo en el que viven y que están ayudando y colaborando a construir, de eso se trata. A la ciudadanía y hacerle... No, la ciudadanía está despierta, ¿eh? Sí, parece que no, pero Lo que pasa es que quizás, bueno, eso hace falta organización, como decía aquel, ¿no? Quizás instrumentos o herramientas que faciliten esa conexión. Vamos a ir terminando ya, sí, simplemente al... Siempre te digo a ti, pero... Cachis. A este no le funciona el micro, venga. Que estamos de acuerdo con lo que plantean, quiero decir que nosotras también hemos intentado, sin tener una concejalía para ello, hemos intentado ir a los barrios. Para nosotras la cercanía es eso, la cercanía es que vengan unos chavales del instituto que quieren hacer una fiesta de fin de curso y darle curso, nunca mejor dicho, o que vengan dos asociaciones, bueno, un grupo de asociaciones representando a dos grandes asociaciones que necesitan apoyo, como puede ser Naisen y Aspanomas, me estoy acordando ahora de un evento y por eso lo largo, que va a ser el 8 de junio, que venga una cosa así y que, bueno, pues a falta de tiempo, pero que tenga su curso. Habrá veces que se le podrá ayudar mejor y otras veces que se le podrá ayudar peor. Y, por supuesto, también propuestas individuales, como contaba antes David, ¿no? Pues eso, ir a un sitio o encontrarte con alguien por la calle que te diga, tengo un árbol ahí, y tal. O sea, pues esa relación con el vecino y con la vecina también es súper importante. Luego le das cauce y luego encima, como decía Beñat en la presentación de un compañero, en la presentación del programa, luego eso genera más feedback todavía. Siguiendo la línea de la concejalía de barrios, lo que propone H. Bildu en su programa es ir un pasito más allá y crear la concejalía de participación ciudadana. No solo la conexión con los barrios, sino el trabajo diario con la ciudadanía, proyectos concretos que hay en el candelero. Bueno, pues una cuestión, antes de entrar en las conclusiones finales y hablando de relaciones, al margen de los resultados concretos que se den el próximo domingo, como no tenemos una bola mágica, ¿es posible... la pregunta es por las relaciones. Además, he apuntado un montón de veces, me han salido unas, es que he dejado todas, no todas, unas 8 o 9 veces habéis hablado de acuerdo, un acuerdo los unos con los otros. Entonces, ese acuerdo, esa sintonía de acuerdo, se puede trasladar a los próximos 4 años. Podemos tener un equipo de gobierno de 11 concejales. No os va a pedir pactos electorales ni nada de eso, porque dependerá de cómo vayan las cosas, claro. Pero ¿con qué actitud vais a entrar, os vais a plantar la nueva corporación el 11 de junio, el 15 de junio, cuando se dé el traspaso de poderes? A priori... José Ángel, tanto en la oposición como en el gobierno está claro que si en los programas coincidimos, si en las ideas generales coincidimos, nosotras vamos a buscar acuerdos. Pero es que a veces tengo la sensación, perdón, Isea, de que a veces solo es, joder, como tenemos siglas diferentes, parece que tenemos que chinchar, ¿no? O sea, es que si... Y he visto que en otros municipios, en otros municipios vecinos, sin mencionar, casi se hace unas críticas, tu propia gente te hace críticas, joder, es que estamos de acuerdo en todo, es que estamos aprobando cosas con tal partido y tal, ya, pero es que estamos de acuerdo, es que
¿No? A veces Mira, tenéis esa espada de Damocles sobre vuestra cabeza. Yo una cosa que le digo a Imanol, que hoy no está, muchas veces en los plenos es, pero si estáis de acuerdo, ¿por qué votáis a favor de dejarlo encima de la mesa? ¿O por qué votáis en contra? Son cosas que nosotras mismas no las entendemos. Eso es así. A nosotras la pregunta era cómo tendría que ser la relación en la siguiente legislatura, y yo te digo, justo la contraria a la que hemos tenido. O sea, bajo nuestro punto de vista, justo la contraria. Incluyéndonos en el ajo. Sí, no, claro, ahora mismo no estamos libres de culpa. Vamos. Se han hecho muchos méritos para tener la relación que tenemos, ¿sabes? Por muchas partes. ¿Y se puede hacer Y mira, en el 2000... ¿Se puede hacer borrón cuenta nueva? No lo sé. En el 2015 nosotros intentamos conformar un gobierno con Bildu y nos dijo que no. Intentamos porque os llevamos una propuesta que pusimos encima de la mesa. Intentamos contrastar programas y nos dijisteis que no teníais interés en ningún no es acuerdo. así, Hombre, no es así. De hecho, os dimos por escrito. A ver, ¿me dejas terminar? Sí. Nuestra pauta fue confrontar programas para ver que tanto con vosotros como con independientes. Yo te digo la experiencia que yo he tenido es trasladaros un acuerdo programático y se nos dijo que vosotros no ibais a llegar a acuerdos con ninguna fuerza política. Y además salió publicado en un medio de comunicación que leen 8 de cada 10 vascos. No me hace falta decir el nombre. Pero a la pregunta, ¿se puede hacer borrón y cuenta nueva? Pues en esta vida todo es posible. Lo que ha dicho Isa de por qué votamos nosotros, si coges las actas de pleno, todos los asuntos que conciernen al pueblo, no encontrás ni un voto en contra. Y la prueba de que nosotros somos capaces de entendernos con todos es que con Bildu pactamos los presupuestos del 2017. Lo digo siempre porque es verdad y lo puedo decir. Esa es una prueba de que el PNV se puede entender con todos los grupos políticos, incluido Bildu. Entonces, bueno, pero eso hay ejemplos por alusiones, de todos los grupos. Creo que todos hemos tenido capacidad en ciertos momentos de pactar con todos. Claro, sobre todo vosotros que estáis necesitados de un acuerdo. No, y en la legislatura, perdona, 17, Elizabeth, en la legislatura anterior con Isamari como alcaldesa pactamos unos presupuestos con ella. Sí, José Ángel, no tenemos ningún problema en decirlo. A mí me parece que este es un ejemplo, ¿no?, de un mensaje positivo. De repente pues, se alza el tono y se pone beligerante. Me gustaría terminar. Se pone beligerante por una cuestión que, bueno, que yo justo precisamente lo que estaba recalcando es que se pueden dar acuerdos porque precisamente en lo sustancial estamos de acuerdo. De hecho, en cuanto a los presupuestos ya les lanzamos, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que no apoyáis de esto? Porque escuchamos el programa de PTV, leemos el programa que nos lleva a casa, os escuchamos, estamos aquí y vamos, todos los astros están alineados, pero luego, pues bueno, cosas que se han dejado encima de la mesa. Las concejalías delegadas, como ha dicho David, fueron propuestas por EH Bildu al PNV, que no quiso entrar. Participar en la Junta de Gobierno no quiso en primera instancia y tampoco estuviste tú además en el Salchan especial de emisión, se les invitó a participar y tampoco vinieron. En la Comisión de Trabajo de los presupuestos que ha mencionado Eli, vetaron a independientes de Plentzia y luego pues bueno, pues hacen una valoración muy suya de lo que fue. La solicitud de reunión para los presupuestos, hemos tenido que andar ahí detrás y bueno, luego vienen y les parece mal que les instemos a que se replanteen su posición de no entrar siquiera a negociarlos. Pero bueno, que no son las únicas, ¿eh? Quiero decir, hay un montón de cosas que se han dejado o pretendido dejar encima de la mesa, que no me voy a poner a enumerarlas, pero así, rapidísimamente, la modificación de crédito para urbanizar Txipio Bidea, el Bizigune municipal, primera instancia, se queda encima de la mesa, pero bueno, Belén e Magiña votaron en contra. El incremento en contra de Belén e Magiña, ¿eh? El incremento retributivo de 2019 lo han votado en contra, va a este pleno, no sabemos si quiero decir. O sea, sí hay cosas que se quedan... en contra del incremento retributivo, es que bueno, vale, lo que no es cierto. Los han dejado encima de la mesa para luego no sabemos quién lo llevará como propuesta, pero si no hemos votado el pleno, si no hemos votado eso, hemos tenido la comisión previa a pleno, ¿por qué dices lo que no es verdad? El incremento retributivo ya se ha votado en otro pleno y decidisteis dejarlo encima de la mesa. Pero va al pleno del jueves, ¿por qué dices que lo hemos votado en contra? He dicho que va, pero si estamos diciendo lo mismo. En contra. Estamos diciendo lo mismo. ¿Por qué al pueblo que dejar sobre la mesa es votar en contra? Es que es verdad. te está diciendo que ya se votó en otro pleno. Lo que estoy diciendo es que en otro pleno lo dejasteis encima de la mesa y que va no he dicho nada, que ni sea verdad ni que... Vale. Bien, este es un poco lo que yo decía. Ya. Parecía que hay un acuerdo, correcto, que hay muchas cosas en las que coincidís y tal, pero luego no sé por qué no se acaba de romper. Mira a los cuatro, ¿no? Te miro a ti porque me has pedido la palabra. No, que cada uno tendrá que hacer un examen de conciencia de por qué no. Se dicen cosas que no son ciertas. Se nos ofrecieron concejalías, ¿de qué manera? Sin línea presupuestaria. O sea, una tomadura de pelo.
Se nos ofreció entrar en una junta de gobierno sin concejalías. ¿Qué pintaba el PNV en una junta de gobierno sin ninguna capacidad de decisión? Una junta de gobierno que, por cierto, para coherentes vosotros, primero te parecía un órgano opaco que no ibas a crear y al mes siguiente te parecía divino crear una junta de gobierno. Vamos a contarlo todo. Chipio Bidea no hemos votado en contra, se dejó sobre la mesa pendiente de los permisos de EURA y, por cierto, perdisteis una subvención de 300.000 euros, reconocido por este señor en un pleno, por no gestionar bien la documentación para una subvención. Y eso que lo sepa el pueblo. Habéis perdido subvenciones por falta de diligencia. Entonces, has dicho Belén Emaguiña, se dejó sobre la mesa para que fuera objeto de un tema más participativo, más amplio, que todo el pueblo pudiera opinar. No digáis lo que no es verdad, Aisea, porque no hemos votado en contra de esos temas. Pues bueno, mira, lo que nos hace falta es extender puentes. A mí me gustaría, porque lo he hecho en otras ocasiones, Elisabeth, tender la mano, ¿no? Hay que crear puentes. Te tendí la mano, te dije, vamos a tener, con el tema de Rotabarri que ha salido antes, tenemos un futuro incierto ante Rotabarri. EH Bildu está trabajando en dos líneas, una en Madrid y otra a nivel de CAP. ¿Quién gobierna en una y quién gobierna en otra? En Madrid gobierna... en Madrid está gobernando, sí, ha habido elecciones recientes, esto es antes de las elecciones del 28 de abril. En Madrid gobierna el PSOE, nos ponemos mirando al PSOE y hemos llevado una propuesta a nuestros parlamentarios en Madrid para que puedan trasladársela al PSOE sobre este tema. ¿A quién se la hemos tratado? Al PSE también. Y te dije, le hemos solicitado una reunión a la señora Idoia Mendia para tratar este tema. Te tendí la mano para que tú, desde donde puedas y como puedas, participar en esas conversaciones. Cero patatero. Cero patatero. De hecho, hemos tenido la reunión con la señora Idoia Mendia, a la que hay que agradecer el trato que nos ofreció, el presidente de la Sociedad Deportiva Plentzia y yo, y yo hoy en día estoy más esperanzado que nunca que se pueda abrir una vía por ahí para que el campo de fútbol se pueda mantener donde está. Eso es así, Elisabeth, nos toca hacer autocrítica, en EH Bildu hacemos autocrítica porque estamos vendiendo humo, no me ha dado todavía la toñeja que me debe por ese tema de los pactos, volvemos a llenarnos la boca diciendo que los pactos son necesarios, pero nunca los conseguimos. Nosotros estamos dispuestos a tender los puentes que sean necesarios y, de hecho, en el programa planteamos una serie de mínimos, de proyectos mínimos que hay que trabajar y que son lo más básico de la vida. Vosotros no tendréis ni un puente, porque la propaganda que estáis haciendo en redes sociales es mofándose de la adversaria política. No sabéis hacer propaganda electoral vendiendo vuestro propio programa. Es una pena, pero eso os califica ya. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. La campaña electoral y la legalidad os la pasáis por sálvase a la parte, estás en todas las farolas. Plencia parece un régimen de partido único y totalitario. Eso parece Plencia. Estás en todas las farolas, saltándoos la legalidad. Cuando fue un régimen totalitario, déjame terminar, que perdió la mayoría porque el pueblo habló. Lo de tender los puentes, de verdad, te diría bastantes cosas. Respecto al fútbol, que lo sacas ahora como medallita, has tenido 4 años, se dijo al comienzo de este mandato que tras poner el césped nuevo, se iba a hacer una comisión de seguimiento y Costas te has pedido cuenta de dónde vas a poner, de dónde se va a poner el campo de fútbol y si tenemos ubicación para ello. 4 años perdidos sin hacer un llamamiento, a reunirse esa comisión de seguimiento. A la reunión de Idoia Mendia sabemos que la has tenido porque nos ha llegado la información, no porque tú nos hayas invitado. Perdona, eso está registrado. Eso está registrado. No porque tú nos hayas invitado. Me da igual, tú eres muy libre de hacer las gestiones que te parezcan oportunas. Perdóname. Si quieres participar, de acuerdo. Perdóname. Cero. Mira, nosotros nos gusta trabajar desde la discreción. En plenas elecciones generales podíamos haber ido pues, con nuestros parlamentarios recién elegidos a presentar en un congreso que está en funciones cualquier tipo de solicitud a Madrid para que tengan en cuenta el campo de fútbol, que fuera una foto bonita. Vamos a quedarnos con el trabajo que se hace de ahora en adelante de manera discreta y de manera sin sacarnos tanto autobombo, que habéis tenido 4 años para trabajar por el campo de fútbol. Yo no sé si... Vale. Yo no sé si en el turno de final podéis... Es algo... si son 10 segundos... Bueno, yo creo que con este tono es difícil llegar a acuerdos. Sin embargo, queremos tender
puentes. No. Autobombo debe ser los amarres del puerto, que por cierto, el Qué propio horror. director de puertos desmintió la información que el PNV Ahora os de Plencha dejo sacó. el turno final, pero sí que nuestros y nuestras telespectadores seguro que han llegado a la misma conclusión que yo, ¿no? Ha sido todo, vamos a decir, cordialidad tal, hasta que, bueno, ha llegado el momento de ponerse de acuerdo. Veremos a ver qué pasa el próximo domingo. Vamos a hacer, y esto sí os pido brevedad, un turno de conclusiones. Se han quedado muchísimas cosas en el tintero, no hemos hablado de euskera, no hemos hablado de igualdad de género, política de igualdad de género, pero es que el tiempo hemos ido un poco más a lo general. Digo, un turno para que, bueno, pongáis el acento en lo que vosotros queráis y una réplica todavía más breve. Vamos a hacerlo comenzando ese primer turno por EAJPNV, EH Bildu y luego a la inversa, si os parece. Si quieres empezar tú, Leire. No, pues al final aquí de lo que se trata es de mirar por Plentzia y de hacer un Plentzia amable y de construir entre todos. Nosotros desde luego encaramos la legislatura con ese talante, nos toque estar en donde nos toque estar y poco más que decir, que pues eso sí, que el tono es el deseable, es el que ha estado hasta últimamente, pero bueno, yo creo que yo creo que todos vamos a trabajar por construir, de alguna manera, desde luego nuestro talante es ese. No, pues a ver, aquí saltan chispas y saltan Eso cosas, está bien, ¿por qué? ¿no? Porque estamos gente que hemos tenido ciertas vivencias, Sí, sí. unos las viven de unas maneras, otras de otras, entonces lo mismo que el alcalde nos ha vendido en vez de vendernos lo que va a hacer de aquí a 4 años, nos ha contado mucho de lo que han hecho y nos ha metido ahí muchos mensajes de lo presuntamente hecho, pues aquí saltan cosas de las relaciones, por mucho que te rías ahí sea, saltan. Entonces, bueno, eso es natural que pase, no pasa nada. Eso no significa que se afronte el futuro y además tenemos pruebas de que hemos sabido ponernos de acuerdo, ¿no? Y luego que aquí nos estamos olvidando porque no están en este sitio, que seguramente el pleno municipal esté o pueda estar conformado por otras fuerzas políticas con las que, bueno, tendremos también que hablar todos y contrastar programas y proyectos, y eso no debemos perder de vista porque a veces polarizamos en exceso, ¿no? Sí, bueno. PNV, Bildu, PNV. Bueno, porque eran los que estabais, los que habéis sí. querido asistir y tal. No, por supuesto. Sí, pero que creo que también sí, tenemos que que la tener... composición puede ser otra. Sí, pero bueno, a día de hoy sí que es cierto que existe esa polarización. Sí. Bueno, me gusta muchísimo el mensaje que lanza Leire. Antes has dicho respeto, diría afecto también. Yo creo que efectivamente nos toca hacer autocrítica, tenemos que bajar el tono, tenemos que construir más que otra cosa y efectivamente nosotras también hemos aprendido muchísimo durante este tiempo sobre cómo se gestiona un ayuntamiento, pero también cómo se hace oposición. Como no se hace también, pero cómo se hace oposición. E incluso le he oído a mi compañero muchas veces decir que, bueno, pues que había cosas de aquella legislatura en la cual estaba en la oposición que a lo mejor las habrían hecho de otra manera si conocieran lo que es la maquinaria de un ayuntamiento, ¿no? Respecto a la valoración que has hecho sobre mi trabajo, efectivamente me río, pero me río y siempre me echas en cara que me río, pero es que soy así, yo soy visiposa, soy muy visiposa, Eli, ya lo siento, aunque me estés diciendo cosas duras, yo me voy a reír. No, a ver, no, mi conclusión es que efectivamente se quiere dar una imagen de confrontación, que hay en el pueblo una confrontación, la confrontación se ha dado entre partidos políticos y eso tiene que terminar. No creo que la gente en sus familias, en sus cuadrillas, en sus casas, en su asociación y en su grupo vivan una confrontación así. Yo no lo creo. Nosotros no hemos y nosotras no hemos percibido eso. Nosotras de verdad que lo que hemos percibido es que, bueno, que en el ayuntamiento ha sido muchas veces más duro el ambiente que otra cosa por unas guerras un poco ficticias en algunos casos y que esto es otro rollo. Que se pueden alcanzar acuerdos estratégicos para proyectos que nos interesan a todos y a todas y que es imposible no estar de acuerdo entre los dos en algunas cosas. En caso de que estos dos seguro que vamos a estar en la siguiente legislatura y en caso de que haya más, pues con más. Pero es que es imposible no buscar puntos de encuentro, no encontrar, perdón. Yo, con todos mis respetos, Elizabeth, también me quedo con tu mensaje, Leire. Y has remarcado una palabra con la que yo he empezado el discurso, que es que queremos una Plentzia amable, una Plentzia más amable. Bueno, pues sin lugar a dudas eso es a lo que tenemos que
caminar. Todo lo demás ya lo ha dicho Aisea. ¿O más? No sé Sí, si luego sí, es que o- me he dado cuenta, claro, que esto estaba previsto Sí, para bueno. para 4 intervenciones, al ser solo 2 queda un poco... Pero bueno, sí, si queréis terminar... sí, bueno... sí, no, sin ningún problema. No sé, yo como soy la poli sí. mala siempre me toca ese papel, ¿no? Entonces, pues... No, pero yo no te estoy poniendo poli mala. No, digo que Ah, parece que me atribuyen el papel de poli mala y además estoy muy contenta de tener aquí a la poli buena porque lo hace genial, además, ¿no? Pero en las películas el poli malo al final es el bueno. Por eso te digo, puede ser un disfraz, ¿no? Puede ser un Para disfraz. mí, con tu permiso, no lo hace bien. O sea, no lo hace genial, sino que es genial. Es genial, sí, por O sea, supuesto. ese para mí es el detalle, ¿no? Claro, no, es Venga, pues pon el genial, colofón. eso muy bien, la aseveración. No, digo, yo creo que tenemos que mirar un poco ya, y yo creo que cerré el debate precisamente que tuvimos, que estuvo también Independientes, Sí, el de balance. un poco el de balance, eso es, porque sobre cosas que se han dicho aquí, yo creo que ellos podrían y ellas opinar muchas cosas, ¿eh? Es una pena también que no hayan estado como, pero bueno, es otro momento el que nos toca. Creo que debemos cerrar poniendo las vistas en el pueblo, en intentar cada uno, al que le toque gobernar, que no sabemos quién va a ser, o a las que les toque gobernar, quitarse un poco el traje de las siglas políticas y ponerse el buzo de trabajar por y para el pueblo, porque, y no es fácil, pero yo creo que al final tenemos que pensar en clave de pueblo, si no perdemos mucho tiempo en un desgaste interno que yo creo que no lleva a nada, o sea, y que se nota mucho que eso pone palos en las ruedas a la hora de trabajar, ¿no? Sí que acabaría con ese mensaje. Bueno, pues... vale, pensaba que era otro turno de réplica, me estaba pidiendo la palabra. Estaríamos todo el tiempo en... Y otra. Perdona, sí, bueno, No, puedes decir que os hemos censurado, ¿no? Bueno, en las redes sociales. Es que eso es, en las redes sociales, no os ponéis a parir. En este caso una plancha entrevista, No, personalizar en mí. siempre estamos muy a gusto en esta casa. Es que ricasco, Eli, Leire, David, Aisea, sí que os voy a citar para la noche del domingo electoral para hacer una pequeña valoración, y si os pedimos no os vamos a tener tanto tiempo, ni vamos a alargarnos, simplemente de, bueno, como que el panorama y a ver qué tipo de configuración puede tener el ayuntamiento. ¿Os parece? Vale, Bueno, pues claro. el domingo nos vemos. A todos vosotras y vosotros, muchísimas gracias, y bueno, que os sirva de algo pues estas puestas en común a la hora de decidir vuestro voto para el próximo domingo.